Bienvenido de vuelta a Café con Tech. Mi nombre es Matías Hernández, soy desarrollador de software desde hace unos 12 años y este es Café con Tech, el podcast. Hoy quería conversar un poco sobre GraphQL. ¿Qué es GraphQL? ¿Por qué en algún momento fue visto como la gran solución? Y eso y más en este episodio. Comencemos por revisar qué es efectivamente GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consulta, Graph Query Language, o lenguaje de consulta de grafos, que fue creado inicialmente por Facebook, pero finalmente es hoy mantenido por la comunidad open source. GraphQL en sí mismo es una especificación de un lenguaje. Puedes ver la especificación del lenguaje en spec.graphql.org, el enlace que hará en los show notes, y esta se enfoca en definir la forma en que se obtienen o se modifican mutaciones, se obtienen los datos. Al ser una especificación, GraphQL no está atado a ningún lenguaje o base de datos, y tampoco tiene opiniones sobre qué lenguaje puede ser mejor u otro para implementar la especificación. Es por eso que puedes encontrar implementaciones de clientes y servidores de GraphQL en la gran mayoría de los lenguajes. Es tan agnóstico respecto a la forma en que se implementa, es que incluso puedes utilizar GraphQL sobre cualquier medio de, comillas, comunicación de red. No solo HTTP, también puede ser RPC o algún otro. Lo más común es que se utiliza HTTP sobre POST. ¿Cómo funciona GraphQL? A grosso modo, es un cliente que genera una consulta, query, que describe la información que quiere obtener. Un servidor que ofrece un endpoint, usualmente terminado en /GraphQL. El servidor recibe la llamada POST enviada por el cliente, obtiene la consulta, luego utilizando esa consulta va y busca los datos desde cualquier parte y retorna los datos requeridos en formato JSON al cliente. Este pequeño flujo de datos permite que el cliente de GraphQL sea quien defina los datos que necesitan. Esto se conoce como Declarative Data Fetching, obtención de datos declarativa. Es decir, es el cliente quien declara qué es lo que necesita efectivamente. A modo de comparación con una API tipo REST, en el caso de REST es el servidor quien expone múltiples endpoints para cada uno de los recursos expuestos. Y es el servidor quien define qué datos se retornan en cada una de estas URLs. Esta idea de permitir que el cliente sea quien define los datos requeridos permite evitar algunos problemas de las arquitecturas REST, el overfetching o underfetching, la sobreconsulta o la poca consulta, por traducirlo de alguna manera. Es decir, muchas veces el cliente necesitaba, por ejemplo, solo el nombre y el ID de un usuario, pero el endpoint para el recurso usuarios retornaba toda la información del usuario, incluyendo aquellas entidades relacionadas con el usuario. Lo que finalmente no hace un buen uso de recursos. Otro problema que GraphQL intenta resolver es el consultar diferentes recursos o entidades relacionadas. Con el caso de REST, esto implicaba obtener todos los datos relacionados con el recurso que estás buscando en una sola consulta, overfetching, o tener que ejecutar múltiples consultas a múltiples URLs para obtener las relaciones entre cada uno de los recursos, underfetching. Algunas de las características de GraphQL que resaltan sobre otras implementaciones es que GraphQL es declarativo, jerárquico, introspectivo y fuertemente tipado. Declarativo quiere decir que, es lo que ya comentaba, que es el cliente quien declara lo que quiere recibir y recibe exactamente lo que declaró. Esto se hace en un lenguaje llamado GraphQL, que es muy similar a definir un objeto JSON, y finalmente lo que el cliente envía hacia el servidor es un string JSON, en donde está cada uno de los atributos que quiere recibir. Las consultas en GraphQL además son jerárquicas. Los datos retornados
siguen exactamente la misma definición de los datos consultados. Es además introspectivo y autodocumentado. Ambas están como un poco relacionadas. La introspección, que puedes leer la definición de esto en el link en los show notes, es una característica que permite que el cliente pueda obtener el esquema que da forma a los datos utilizados por GraphQL para crear otras herramientas sobre ello, como por ejemplo el cliente gráfico GraphQL, que además permite obtener toda la documentación. Documentación del tipo qué consultas existen, qué datos recibe y qué datos retorna. Y relacionado un poco con esta introspección es que GraphQL es fuertemente tipado. La especificación de GraphQL define un sistema de tipos muy similar a otras cosas que has visto por ahí como en TypeScript, en donde se definen las capacidades y los valores o tipos de valores que cada campo puede obtener. Los tipos utilizados dentro del esquema son muy similares a los que puedes encontrar en otros lenguajes como TypeScript, incluyendo string, boolean, int. Y también puedes crear tipos más avanzados que básicamente son alias sobre objetos. Esto de que sea fuertemente tipado permite conocer de antemano los datos que va a retornar, utilizar sistemas de generación de código para poder de alguna forma transformar los tipos definidos en el esquema a tipos, por ejemplo, TypeScript, para que el cliente los consuma. Y es una herramienta que en su momento fue esencial para el desarrollo de muchas API sobre GraphQL. La arquitectura de GraphQL es básicamente dos partes esenciales. Un cliente, que ejecuta en la web o el móvil, y un servidor que expone el endpoint, que recibe las consultas y realiza el mapeo de estas consultas, queries, con los correspondientes sets de datos por medio de funciones llamadas resolvers. Una API GraphQL es definida usualmente con un solo endpoint. ¿Pueden haber más endpoints? Sí, pero lo normal, lo común es que solo exista un endpoint, que por lo general además termina siempre en GraphQL. Por medio de esta URL es posible acceder a todas las consultas y mutaciones y datos ofrecidos por el servidor. Y utilizando la introspección sobre este endpoint puedes obtener toda la documentación de dichos datos, mutaciones y consultas. Existen muchas implementaciones de servidores en GraphQL, porque como mencioné antes, GraphQL es agnóstico sobre cómo se implementa. Particularmente en JavaScript Node, puedes encontrar varias alternativas como por ejemplo el propio GraphQL.js, que es ofrecido por GraphQL, por la comunidad GraphQL, que es la implementación de referencia, Apollo Server, Express GraphQL, todos estos enlaces quedarán en los show notes. El servidor es quien se encarga de escuchar las peticiones y convertir estas consultas, este string JSON, a funciones que son ejecutadas. Estas funciones llamadas resolvers son las que van a acceder a tu capa de datos correspondiente. ¿De dónde vienen estos datos? Indiferente. Puede ser directamente de una o múltiples bases de datos, o incluso de una mezcla de bases de datos, otra API, REST o otra API GraphQL, servicio de tercero, etc. Aquí donde se puede hacer una capa de agregación de datos y exponer solo un endpoint a tu cliente. Por lo tanto, tu cliente no se preocupa de dónde vienen los datos, se preocupa simplemente de pedirlos. Lo importante aquí es que el servidor debe definir correctamente el esquema, porque este esquema es quien declara qué datos están disponibles. Luego tienes el cliente. El cliente es quien efectúa las mutaciones y las consultas, o las llamadas a las mutaciones a las consultas, por medio de documents que tienen un formato particular, que es este string JSON. Similar a la situación de los servidores, existen muchos clientes que puedes utilizar en JavaScript. Algunos de ellos son Apollo Client, que es un cliente muy grande y poderoso, tiene un sistema de caching, tiene un sistema de normalización de datos, etc. Tienes otro cliente llamado AWS Amplify, que sirve para trabajar con clientes en la nube. GraphQL Request, que es muy sencillo y el que puedes encontrar en el demo que vas a encontrar en los show notes. O Relay, que es la implementación original de Facebook. ¿Por qué querrías usar GraphQL hoy? ¿O por qué querrías cambiar de REST a GraphQL? Esta pregunta tipo versus es un poco extraña. Y yo creo que erra un poco porque GraphQL y REST no son lo mismo, no son intercambiables. Si bien tienen cierta unión o overlap entre ellos, buscan solucionar problemas similares, pero con ideas y conceptos diferentes. REST
significa Representational State Transfer. Es una arquitectura de software que permite que se compartan datos entre sistemas. Una API REST es una API que implementa ciertos principios y restricciones definidas por REST, como la no existencia del estado, que sea cacheable, que se separen las tareas o intereses del cliente y el servidor, que se definan los recursos, etc. GraphQL, como ya mencioné antes, es una especificación de un lenguaje. REST, una arquitectura. GraphQL, un lenguaje. Quizás la principal ventaja de utilizar GraphQL es que tienes un solo punto de entrada, lo que te fuerza a hacer agregación o recolección de información, permitiéndote unir información de múltiples API o múltiples bases de datos, y el cliente solamente conoce de este único punto de entrada. Finalmente, GraphQL termina siendo un restaurante a la carta, y REST es un comedor donde el chef define lo que tú comerás. Esto vendría resolviendo el problema de overfetching y underfetching. Además, con GraphQL previenes el uso de múltiples llamadas a la API, que podrías tener una aplicación muy compleja, móvil o web, con un solo endpoint. Por donde el cliente solo se preocupa de llegar hasta ese endpoint. Mejora la comunicación entre desarrolladores de la API y el cliente. Esto quizás es un poco complejo de definir como tal, pero en experiencia, trabajando con ambos tipos de implementaciones, comunicarse con una implementación GraphQL, con el equipo que genera la implementación GraphQL, es bastante sencillo, por dos razones. Una, es posible que el equipo que está creando el lado del servidor simplemente defina el esquema exponiendo todos los datos, todos. Finalmente el cliente es quien define qué datos se van a leer y qué datos no. Así que ya tienes una forma bastante sencilla de comunicación. Y lo otro es que como el cliente es quien define qué se requiere, basta con revisar un poco los requerimientos de la interfaz y ya sabes qué datos tienes que definir en el esquema. Bueno, y la documentación, algo que ya mencioné, la documentación de GraphQL es sencilla, pero al mismo tiempo es fabuloso tenerla ahí siempre. ¿Cómo comenzar con GraphQL? Puedes comenzar haciendo un demo gigante con un servidor y un cliente. Por cierto, hay un link en los show notes con un demo escrito con Node.js y React en el cliente. O puedes escribir solamente una o ambas partes. Si estás escribiendo un servidor, puedes servir datos de donde tú quieras obtenerlos. Incluso pueden ser datos falsos usando Faker. Si estás escribiendo un cliente, puedes escribirlo en el framework que prefieras y puedes consultar datos de APIs públicas. Bueno, finalmente GraphQL, reitero, es una especificación del lenguaje, es un runtime, es mantenido por la comunidad, open source, busca resolver problemas tradicionales en la implementación de REST, pero no necesariamente es un reemplazo de REST, incluso podrían convivir juntos. ¿Qué es mejor? Depende mucho de lo que quieras desarrollar. A mí me gusta mucho GraphQL, creo que es una solución bastante flexible, pero hoy en día hay otras implementaciones que podrían no necesariamente reemplazar GraphQL, pero sí competir de codo a codo. Es más, con la existencia de GraphQL, REST no ha desaparecido. Una implementación o una tecnología que a mí me llama bastante la atención y pudiese ser una gran competencia contra GraphQL es TRPC, link en el show notes, que permite que realmente trabajes con los tipos de datos y una comunicación bastante sencilla entre cliente-servidor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides seguirme en redes sociales. En Twitter me encuentras como MatíasFHA. También puedes visitar mi sitio web, donde la mayoría de este contenido está publicado en matiashernandez.dev. Y no se me puede olvidar el mensaje de todo youtuber. Dale me gusta si te gustó este contenido y suscríbete para recibir notificaciones de cuando tenga nuevos videos de este video podcast Café con Tech. Nos vemos.